¿Qué tranza banda? Bienvenidos a nuestro episodio número 43 de Por Nation Clavel, en el cual vamos a estar hablando de emergencia y movilización en Colombia. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va esta semana? Bien, 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 bien. todo bien, todo bien. Un Igual, panorama diverso, ¿no? Como esperanza, por un lado. Yo veo que la gente aquí en México al menos ya siente como que ya pasó y pues no. Pero entonces te llegan noticias mixtas en ese sentido. Güey, pero es que sí, pareciera que ya, ¿no? Pues en la ciudad ya están por pasar a semáforo verde, ¿no? Sí, a mí eso me saca mucho de onda. A Sí. 2 puntos del semáforo verde. Y Sí, por ejemplo, mm, yo, ayer, perdón, dale, dale. yo pienso que es por las votaciones, ¿no? puede ser. Pues, yo por eso, yo voy a ir a México solo para votar, güey. Este, ayer fui al centro, nada más está hasta su madre, güey, pero hasta su madre acá en Querétaro. O sea, no de cuenta que adiós COVID. Sí, 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 no, pues, ya todo está muy normal. Sí. Y bueno, como pueden ver, el día de hoy tenemos un invitado especial, Alex Guerrero. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Como pueden ver, pues en Colombia, eh, este, antes de empezar con el tema, déjenme presentar los canales secundarios de volada. Streets of México, el canal de YouTube de Axel, Facebook también, Maca Studios, para Andrés, los retratos de Titi, mi canal secundario de YouTube de videojuegos, Aiko HB. ¿Y tienes alguna red social que quieras recomendar, Alex? No soy muy, no me muevo muy bien en el ámbito de las redes sociales, así que no, realmente no podría recomendar ninguna. Perfecto. ¿Qué te parece si antes de comenzar nos cuentas un poquito acerca de ti? Bueno, pues ya como le decían ustedes, mi nombre es Alejandro Guerrero, soy de Colombia, nací en la ciudad de Bogotá. Hago parte de una plataforma de procesos sociales que hace su trabajo popular, organizativo en la ciudad de Bogotá y en distintas pues, municipios aledaños de su área metropolitana. El proceso se llama Suburbanos. Y bueno, pues hemos venido sumándonos, participando de manera muy activa en esta dinámica del paro nacional, que pues realmente es un despertar muy importante y muy esperanzador para Colombia, y esperamos pues sumarnos también al ejercicio de América Latina en ese sentido. Entonces, pues bueno, creo que eso es como el lugar desde donde se construye, es como lo más importante, y bueno, aquí estamos justamente para tratar de dialogar un rato sobre eso. Sí. Perfecto. Eh, Bueno, sí, Beto. dale, Axel, dale. No, nada más que antes de empezar de lleno con el tema, mandarle un saludo a la compañera Maleli. Yo a Maleli la conocí en una marcha en apoyo a los profesores de la CENTE. Estoy intentando recordar el año, pero no me acuerdo bien. Yo creo que era 2017, 16, 17. Y después la llegué a ver en las aulas, pero en realidad nunca fuimos compañeros, más bien la llegué a ver en los pasillos en la unidad de posgrado en la UNAM. Y creo que teníamos una compañera en común, a quien también le mando saludos si es que nos llega a ver, que es Paola Vargas, y empezamos a platicar por las redes. Y bueno, yo recurrí a ella porque, bueno, surgió aquí en el programa la inquietud de hablar sobre lo que estaba pasando en Colombia como un tema de actualidad. Pero dije, bueno, necesitamos a alguien que nos ayude, ¿no? Porque incluso yo tiendo a pensar que quizá no entendemos del todo la problemática profunda, ¿no? Por ahí la tendencia de las redes es a decir, pues apoyemos a Colombia o estamos con Colombia, pero cabe distinguir que como en todo país, pues hay, no sé si sea la manera correcta de llamarle, pero hay bandos, ¿no? O hay distintas posturas dentro de un país. Entonces, incluso de repente, no sé si ustedes noten que se hace este relato como de buenos y malos, ¿no? Como pues, el Estado malo, o sea, a lo mejor sí, ¿no? Pero habría que explicar por qué, ¿no? Y de dónde deriva. E incluso yo llego a ver, y estas son las imágenes que más me llamaron la atención, civiles enfrentándose con civiles, ¿no? Entonces, valdría la pena saber quiénes son esos civiles. Y pues nada, por eso, así es como llegamos con Alejandro, porque a través de Maleli nos contactó con él.
nos dijo pues que bueno, esto que acaba él de comentar, que está metido, ¿no? en una plataforma dentro del movimiento, bastante activo además, que trabaja estos temas, según me platicó, y pues nada, por eso está acá hoy Alejandro, ese fue el contacto. Sí, pues yo me sumo al saludo a las compañeras. Maleli y Paola son compañeras ya de muchísimos años, compañeras probadas no solamente en la vida académica, sino en la vida del activismo político, de la militancia social. Y bueno, qué bueno que haya sido a través de Maleli, que es una persona pues, de las más altas capacidades que hemos podido conocernos. Yo estoy muy contento de poder estar acá. Bien, gracias. Muchas gracias por venir, en serio. Y bueno, no sé si quieras hacernos una introducción, Alex, acerca de cuál es la situación que está ocurriendo allá para que podamos entender nosotros de manera más profunda y empecemos como con el debate. Bueno, pues en este momento hay una situación generalizada de movilización. Yo diría que la proporción de lo que está ocurriendo en digamos, en este momento en Colombia es de un levantamiento popular de alcance general en la mayor cantidad de ciudades principales del país, que son Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, en la costa Caribe. Han habido movilizaciones en los últimos 15 días, ya vamos a arrancar para las 3 semanas. Han habido todo tipo pues, de ejercicios de movilización que empezaron el 28 de abril con la convocatoria de las centrales obreras pues, a una movilización general, un paro nacional que pues, atendía específicamente, digamos, la reivindicación específica era que el gobierno eliminara el trámite del proyecto de reforma tributaria que había establecido el 15 de abril. Ese fue un objetivo que se logra aproximadamente el 2 de mayo. El 2 de mayo el gobierno de Iván Duque sale a medios diciendo que iba a eliminar el proyecto de reforma tributaria, pero bueno, ya la pradera se había incendiado, ¿sí? Inmediatamente la movilización social se desborda, se multiplica los pliegos mínimos a nivel regional, se multiplican los escenarios de representación y de movilización, y creo yo que ya en este punto la gente fue consciente del poder que tiene su movilización, del poder que tiene su capacidad organizativa al tumbar la reforma, pues todos esos dolores, esas rabias, esas rebeldías que se han venido acumulando en el país en los últimos 40 años, pues se están expresando con un protagonismo muy importante por parte de los jóvenes. Entonces, en este momento está la situación. Hoy en Bogotá hubo alrededor de 14 concentraciones. Ayer hubo una movilización general en un sitio emblemático de la ciudad de Bogotá. Cali, que es la ciudad más importante del suroccidente colombiano, se ha convertido sin duda alguna en uno de los ejes geográficos de la movilización y de la resistencia popular. En esa ciudad, en Cali, incluso se conformó un espacio, digamos, de resistencia en uno de los barrios populares que hoy se llama Puerto Resistencia, justamente, donde pues la comunidad se está sumando, se están conformando, digamos, contingentes de compañeros y de compañeras dedicados a labores de protección y de cuidado en contra de la arremetida de la policía, hay brigadas de salud, hay escenarios asamblearios. Entonces realmente estamos en un momento muy rico de la movilización, donde la gente está, digamos, avanzando en la construcción de esos pliegos, ¿no? De esa idea de agenda, de lo que se está reivindicando. Hay un referente nacional, que es el Comité Nacional de Paro, que de una u otra forma trata de hacer el ejercicio de conducción política del proceso y de ir avanzando en ese proceso de negociación con el gobierno, pero el paro se ha convertido en algo mucho más complejo. ¿Sí? Hay muchos sectores, elementos de la juventud, elementos de las mujeres, sectores ambientalistas, los gremios, el magisterio, el sindicato de profesores, que a nivel regional pues están avanzando también en la construcción de esas plataformas. Entonces, obviamente en medio de estas condiciones hay siempre una situación de incertidumbre muy compleja. La represión del Estado ha sido brutal. Tenemos cuentas, y eso dicen los compañeros defensores de derechos humanos, de 42 personas asesinadas por el Estado en las últimas 3 semanas. Desafortunadamente, hace un par de días, una compañera en suroccidente, en una ciudad muy cercana a Cali, fue violentada, agredida sexualmente por unidades de la policía antimotines. Una adolescente que después fue llevada a un centro de detenciones donde finalmente se suicidó. Entonces, bueno, creo que el manejo tan brutal, la represión tan directa y tan abierta por parte del gobierno, lo único que está haciendo es
agrandar la rabia de la gente, agrandar esas expresiones de movilización. Y bueno, yo puedo decir que nunca habíamos visto en los últimos 30 años un levantamiento popular de estas dimensiones. Esa es la situación actual en este momento. Yo quería preguntar por qué quizá para nosotros es no difícil, pero no entendemos del todo la situación en Colombia. Me imagino que hay también clases virtuales y demás. ¿Cómo es que se va llamando paro? Es decir, están involucradas en buena medida, ya mencionaste el sindicato de profesores, pero eso es lo que determina el que se han involucrado organizaciones sindicales, ya sea obreras o de profesionistas gremiales como tal, en parar actividades para salir a manifestarse, o cómo es que se va denominando de esta manera el paro. Yo creo que eso es uno de los aspectos más interesantes que tiene la movilización actual, ¿sí? Esta idea del paro nacional surge en el año 2019 y en ese sentido yo quiero resaltar que hay un elemento de continuidad en lo que ocurre desde el 2019 a lo que actualmente está ocurriendo. El 21 de noviembre del 2019 justamente hay una convocatoria general de las centrales obreras para un movimiento huelguístico, digamos, en una fecha puntual que es la del 21 de noviembre. En ese momento nacional estaba tratando de tramitar en el legislativo, en el parlamento, tres reformas: la reforma tributaria, la reforma pensional y la reforma laboral, que básicamente lo que hacía era apretar el cinturón de los trabajadores, de las trabajadoras, precarizando más sus condiciones, desmontando conquista histórica. Y obviamente todo el tema de la reforma tributaria tenía que ver con incrementar el peso fiscal que tiene que ser asumido por los trabajadores en un contexto de una crisis muy complicada que ya en ese momento se vivía. Es decir, había un contexto mundial marcado por recesión económica, por unos indicadores pues muy complejos desde el punto de vista del capital, y eso lo que termina haciendo es que el Estado, obviamente representando los intereses de esos grandes monopolios económicos colombianos y transnacionales, pues poner el peso fiscal del Estado sobre los hombros de los trabajadores e incrementar las condiciones de explotación. Eso ocurría ya en el 2019 sin que tuviéramos el escenario de la pandemia. Ya en el 2019 hay un asomo de esta situación que estamos viviendo en este momento. Ya para ese momento hubo movilizaciones que duraron aproximadamente mes y medio. Obviamente pues siento yo que ya es una dinámica explosiva que se venía un poco ubicando en ese escenario, y es a partir de ese momento cuando se empieza a hablar del paro, ¿no? Pero frente a la pregunta que tú haces, yo sí siento que uno de los rasgos más interesantes de lo que está ocurriendo en este momento es que esta idea del paro da cuenta de que se está formando un laboratorio de fuerzas sociales y políticas con tensiones creativas bien importantes entre los sectores tradicionales de la lucha popular, particularmente sindicatos, incluso los partidos de izquierda, y fuerzas sociales emergentes. Esas fuerzas sociales emergentes son jóvenes que no están encuadrados dentro de la lucha estudiantil necesariamente, no están encuadrados en las luchas sindicales de jóvenes trabajadores, sino que son estos jóvenes excluidos por todo lo que implica la acumulación neoliberal de capital, y realmente están tratando de buscar nuevas formas de organizarse, ¿no? Entonces, le digo tensiones creativas en la medida en que ya desde el 2019 habían estos asomos de ese diálogo, de esos debates, de esa discusión entre todos estos jóvenes que de manera muy espontánea están saliendo y están sosteniendo el pulso de la lucha política contra el Estado, y estos elementos del sindicalismo que de una u otra forma también están luchando por reinventarse y recrear sus formas de lucha, ¿no? Eso puntualmente, ¿qué significa? Que ya el 21 de noviembre del 2019 había un debate sobre lo que significaba el paro nacional, ¿sí? Es decir, vamos a ir a una huelga y la huelga no puede ritualizarse en una marcha, es decir, una huelga no puede ser simplemente ir a marchar, pedirle permiso al gobierno para marchar por la vía principal de Bogotá y ahí se acabó, sino que tiene que ganar dinámica, ¿no? Entonces, realmente, estas expresiones más tradicionales de la lucha social, sindical, de la izquierda en Colombia, también se ha visto desbordada y ha tenido que entrar en debates muy profundos. Entonces, creo que esa pregunta que tú haces es de la mayor complejidad y la mayor importancia, porque tenemos, digamos, esta idea del paro, esta idea de la huelga,
pues era propio de un modelo económico que tenía un cierto nivel, digamos, de presencia industrial, de capacidad productiva del propio capital, e implicaba parar la producción, ¿no? Parar la producción de plusvalía, parar al menos de manera transitoria, la situación de explotación de los trabajadores. Pero en este momento el gran debate ha sido ya no parar la producción solamente, sino parar incluso el ámbito de la circulación de mercancías, ¿no? Y por eso ha implicado que la mayor cantidad de expresiones de movilización se hayan dado en grandes corredores viales, ¿no? Entonces, el análisis que tenemos es, aquí en Bogotá tenemos 5 corredores viales que conectan a Bogotá con los grandes puertos y centros, y se han todos visto bloqueados, pues justamente por la presencia de la gente, ¿no? En Cali, por ejemplo, la vía Panamericana, que es la vía que conecta pues desde Argentina, digamos, es todo este corredor intercontinental, bloqueado por la movilización indígena, el puerto de Buenaventura, digamos, también bloqueado. Entonces, fíjense ustedes cómo el país ha venido cambiando. Todo ese proceso de desindustrialización ha hecho que también las formas de acción popular se vayan transformando, y ese es el sentido que en este momento tiene el paro. Es decir, recrear las formas de la lucha popular frente a los sindicatos, que también se están recreando, que también están participando, pero el protagonismo muy importante por parte de estos jóvenes profundamente excluidos, que no tienen empleo, que no tienen acceso a universidad pública, que están siendo sometidos a formas de violencia estatal muy profundas, y que son los que se entran de manera masiva pues al escenario de la lucha de masas. Entonces es un poco esa complejidad de lo que preguntas alrededor de por qué llamarlo paro nacional. Bueno, yo quisiera como mencionar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a ver, conforme me voy acordando. Digo, primero, lamentable, ¿no? Que en medio de una pandemia que le está cargando así que la chingada a todo el mundo, pues quieran hacer esa reforma tributaria, ¿no? Como ya mencionaste, básicamente todo era para cargarle más el peso a los sectores más bajos, ¿no? A los trabajadores, ¿no? No tocando a los ricos, ¿no? Entonces, pues eso sí es como el colmo de los colmos, ¿no? Y bueno, es como esperanzador que el movimiento esté con los jóvenes, ¿no? Porque realmente es el futuro, ¿no? Entonces, eso por un lado, pues es bueno, creo, ¿no? Porque hay esperanza. Y como dicen, ya sumándole todos los demás sectores, pues bueno, eso es esperanzador. Pero bueno, también es hasta qué punto, ¿no? O sea, ¿van a ceder de un lado o de otro? ¿O cuál es el fin de esto, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿O de plano hasta que arda todo, hasta que se eche para atrás todo, o van a negociar, o qué es lo que están esperando, o cuál va a ser el punto donde digan ya hasta aquí, o que arda todo? Sí, es una muy buena pregunta, porque yo pensaba, aquí por ejemplo, no ha habido realmente movilizaciones significativas en los últimos años. Evidentemente hay descontento, ¿no? Pues con la inseguridad, con la carestía que ya existía también, y que la pandemia aumenta, ¿no? Pero no tengo referencia de un movimiento que realmente sea masivo, si no es el movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Que ha sido el único que ha salido a las calles aquí en México, y pues que de repente sí puede incluso entenderse como contrario al gobierno, ¿no? Que en este momento le toca a un gobierno, pues, de lo que sea que signifique la izquierda electoral, ¿no? Que pues es también complicado. Nosotros quizá aquí entendemos un poco más de quién es López Obrador. Yo de repente he visto que para el exterior es bien difícil interpretar, ¿no? Quién es y qué significa en lo político. Entonces, pues tenemos este gobierno además, y yo pensaba que justo muchos tenemos recelo a que llegara a haber movilizaciones a partir de la pandemia, porque es como, pero ¿qué esperaríamos, no? Que llegue la oposición actual. Pues no, de eso veníamos huyendo hace apenas un par de años, ¿no? 3. Entonces, en Colombia, yo quería preguntar, sumándole a la pregunta de Andrés, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el plan? Porque vi en algunos de los textos, creo que se me los envió Males, ya no recuerdo, no recuerdo si fue en uno que enviaste tú, Alejandro, pero yo veía esto como de la elección de 2022, ¿no? Van a tener elecciones en 2022 como una esperanza. Y yo me quedé pensando como, ¿realmente eso sería? O sea, como estar, digamos, seguir juntando fuerzas, ¿no? Y seguir movilizados rumbo a una elección en 2022, digamos, con la esperanza de que llegue una opción política distinta al poder.
Pensé que Roberto iba a hablar. Yo creo que en este momento hay un proceso, digamos, si uno quisiera caracterizar lo que está ocurriendo en Colombia, tendría que hablar de un proceso ascendente de intensificación de la lucha de clases, ¿sí? Y es un proceso que ocurre en un contexto de crisis económica generalizada, pero también de crisis hegemónica de los sectores políticos que en los últimos 20 años han controlado el Estado y han controlado la vida política del país. Sectores políticos muy vinculados a actividades económicas criminales, sectores económicos muy vinculados a la agroindustria, a las economías extractivas, al narcotráfico, con profundos vínculos que los unen pues al gran capital financiero internacional, y eso de una u otra forma ha convertido en un estado, a Colombia en un estado criminal, ¿no? Históricamente en Colombia la violencia ha sido la principal herramienta para acelerar el desarrollo de relaciones capitalistas en Colombia. Son, digamos, ha hecho que Colombia se convierta en un cementerio enorme, en una plataforma de la incidencia imperialista de los norteamericanos en América Latina. Es decir, Colombia tiene esas particularidades, ¿no? Entonces creo que en este momento se combina esa doble condición, es decir, hay una crisis económica muy profunda porque básicamente todo este modelo extractivo asociado a la minería, al petróleo, bueno, todo lo que ya tenemos como en ese panorama latinoamericano, va entrando también en un proceso de estancamiento que coincide con la crisis hegemónica de lo que aquí se conoce como el uribismo, ¿no? Todos esos sectores muy vinculados al paramilitarismo que acentuaron esos rasgos criminales que toda la vida ha tenido el Estado colombiano, cada vez más problemas para conducir el proceso político en el país. Y el nivel de violencia que estamos viendo, no solamente en las ciudades, sino en las áreas rurales, es decir, Colombia es un país que desde hace 6 años, prácticamente desde que se firmó el proceso de paz, inicia una nueva etapa de la intensificación de la guerra en Colombia, con manifestaciones justamente de represión urbana muy violentas, de militarización de los grandes centros de producción y de comercio en Colombia. Entonces tenemos un escenario de crisis hegemónica que de una forma u otra también explica lo que está ocurriendo en este momento, es decir, violencia generalizada por parte del Estado, pero también esas expresiones populares que buscan la manera justamente de poner en ese tablero de juego sus propias aspiraciones y su propia agenda política. Entonces tenemos un poco ese contexto ya en el año 2018, cuando gana Duque, justamente había una opción progresista, reformista, que representa un movimiento político que aquí se llama Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro, que históricamente ha sido parte justamente de estos sectores de oposición. Sin embargo, estos 4 años, lo que ha venido pasando con la pandemia, todo el desprestigio del gobierno nacional frente a sus políticas de seguridad, la arremetida en contra de los campesinos, sí ha hecho que esa opción política se convierta en un polo electoral de mayor importancia incluso que la que tuvo en el 2018. El cálculo que uno podría tener es que, claro, efectivamente, estas condiciones favorecen al petrismo, a esa izquierda electoral y reformista, sus aspiraciones electorales son las más beneficiadas. Ahora, son condiciones completamente distintas a las del 2018. Es decir, si en este momento el petrismo, esa izquierda electoral, no profundiza y no radicaliza su agenda de transformaciones sociales en perspectiva de darle mayor margen de maniobra al movimiento popular, pues va a quedar entrampado. Es este el momento en que esa agenda política debe profundizarse, porque no cabe la menor duda que si efectivamente este movimiento electoral no se apoya en el ejercicio de movilización social, pues seguramente las derechas colombianas y el gran capital van a hacer lo que esté a su alcance, cualquier herramienta, incluso apelando al golpe de Estado, al asesinato político, a la represión abierta, con tal de impedir que esta izquierda electoral pueda llegar al poder, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay un momento muy crítico, sobre todo pues porque nosotros tenemos unas élites profundamente criminalizadas que seguramente no ven con buenos ojos esta posibilidad, ¿no? Ahora, digamos, uno al ver el caso de México justamente puede entender que esas transiciones pueden llegar a darse, que puedan darse de manera pactada, pues eso ya lo dará también el escenario político. Pero aquí en Colombia yo sí creo que hay que tener siempre como dentro del escenario, dentro de ese referente de análisis, la idea de que las derechas no van a pactar esa transición de manera, digamos, pacífica o no lo van a hacer fácil. Incluso van a apelar a las fuerzas militares, van a apelar a la policía y lo único que va a poder contener ese elemento, tenemos el ejemplo de Bolivia, es la organización social y la movilización popular. Si los referentes de la izquierda electoral no lo entienden, pues bueno, seguramente nos vamos a encaminar a un nuevo régimen autoritario.
Sí, que bueno, quizá es una comparación muy ambigua, México-Colombia, pero no creo que estemos tan alejados en que en México hay demasiada violencia, en que en México el narco también es una situación que nos pega muy cabrón. El hecho de que pues, la derecha estuvo mucho tiempo en el gobierno y para quitarla sí fue un lío, ¿no? Eh, Desgraciadamente, creo que en Colombia sí afectó más porque la economía allá, pues prácticamente está muy cabrón. Un chocolate, según tengo entendido, cuesta como $3, ¿no? 60 pesos, 70, 80 pesos. Cosa que afecta mucho. El hecho de que aparte de eso llegara una pandemia y aparte de eso eh, subieran los impuestos, yo creo que sí afectó muy cabrón para este tipo para la movilización que están teniendo actualmente, ¿no? Sí, yo creo que justamente ahí con el comentario que tú haces, creo que, digamos, un poco en este análisis histórico también de la movilización, va haciendo que cada nueva cosa que ocurra exija reinterpretar el proceso histórico, ¿no? Un poco vuelvo a lo que comentaba en el 2019. En el 2019 ya hubo un elemento importante de movilización, un ascenso. Yo creo que también en ese momento nosotros decíamos no tiene precedentes, digamos, al menos en la historia reciente del país. Nos alineábamos con lo que ocurría en Chile, con lo que ocurría en Ecuador. Era un momento muy intenso de la disputa, incluso geopolítica en América Latina. Bolivia se estaba perdiendo con el golpe de Estado y de una u otra forma Colombia se embarcaba también en esa coyuntura regional. Que era muy difícil, ¿no? Colombia es un país que, mientras en el resto de países de América Latina, por ejemplo, en la primera década del siglo XXI había gobiernos progresistas, claro, con rasgos neoextractivistas y todo esto, pero pues tenían una agenda al menos que se oponía de cierta forma al neoliberalismo. Colombia, digamos, profundizaba más bien ese proyecto autoritario, ¿no? Era muy difícil que Colombia se ubicara en ese contexto de movilizaciones sociales. En el 2019 ocurrió, ¿no? Y, digamos, lo que tú comentas es justamente que cuando empieza todo el periodo de la pandemia, en marzo de 2021, pues es una muy mala noticia porque incluso ya había una agenda de movilizaciones, de organizaciones populares para el 2020 y pues yo era, y lo asumo pues parte de mis responsabilidades, pues quien decía no, efectivamente la pandemia nos va a dar muy duro, va a romper todos estos espacios y va a favorecer las aspiraciones políticas de la derecha y del capital. Pero visto desde esta perspectiva y analizándolo desde esta perspectiva, uno de lo que se da cuenta es que en el 2020 realmente no merman las manifestaciones de protesta social, sino que se transforman, asumen otras expresiones, ¿no? ¿Y cuáles son esas otras expresiones? Claro, mucho más dispersas, mucho más localizadas, la imposibilidad física, sanitaria, de concentrar grandes contingentes de personas para la movilización, hicieron que esas marchas, claro, se detuvieran de tajo, pero todo eso fue avanzando y todas esas formas juveniles de muchos colectivos que espontáneamente se formaron en el 2019, incluso se convirtieron en redes de apoyo y solidaridad social en el marco de la pandemia, ¿no? Entonces, sí ocurrió aquí en Bogotá, en el área metropolitana, que muchos de estos jóvenes y junto a los grandes sectores como los sindicatos organizaban jornadas de solidaridad, centros de acopio para el tema de la pandemia y la crisis social. Entonces uno diría, ese es el elemento. Realmente no se debilita, sino que asume formas más dispersas, que van madurando, que se van organizando, que van estudiando, que van avanzando en muchos aspectos, y eso permitió que se sorteara pues todo el 2020 y llegáramos a este punto. Ahora, el otro aspecto que uno tendría que ubicar ahí es que esa movilización, ese estallido del 2019 tenía un carácter muy político. Es decir, la oposición a esas tres reformas que ahorita les contaba, la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma pensional, rápidamente incluso se sintetizó en la consigna de la renuncia de Duque. Era una oposición muy fuerte en contra del régimen autoritario del uribismo, en contra del gobierno. Era una consigna muy política. Lo que ocurre en el 2020 es que esa consigna política viene a ser potenciada
por consignas más de carácter económico. Es decir, hay huelgas de hambre, hay luchas de gente que no puede pagar su renta y entonces es expulsada de sus casas y después se va a invadir un terreno, la lucha de los sin techo, la lucha de los endeudados por los créditos hipotecarios. Entonces fíjense ustedes cómo esa lucha política muy marcada del 2019 en el 2020 también empezó a ser enriquecida por, digamos, todos estos sectores de la población que no tenían con qué comer, ¿sí? Que se estaban muriendo, que tenían que elegir entre morir de COVID o morir de hambre dentro de sus casas por la situación de confinamiento. Entonces, esas dos cosas siento yo que se potencian en el 2020 y en este momento también es lo que explica digamos, la irrupción tan, digamos, tan espontánea que está teniendo la gente dentro de la vida política. Uno ve ahí en Colombia pues una sociedad profundamente conservadora y en este momento yo ya viendo lo que está ocurriendo en el país, la gente está muy molesta, la gente está confrontando a la policía de formas heroicas, de formas muy intensas, que la única explicación posible es que la gente se está muriendo de hambre, los jóvenes están muy molestos y a propósito de la pregunta que ahora hacía el compañero, es muy difícil saber esto a dónde nos va a llevar, ¿sí? Podemos tener en el horizonte el elemento electoral, pero lo que uno siente en las calles es que la gente está muy molesta y quiere una transformación muy radical de la manera como se conduce el país. Sí, porque bueno, porque pues parece, como lo dices, pues no hay como futuro, ¿no? Entonces por eso la gente está saliendo, ¿no? O sea, es como, pues a morir, ¿no? Porque pues o es esto, o es el COVID, o es el hambre, o lo que sea, ¿no? Pero parecía como que no hay un futuro para ellos, ¿no? Pero digo, también, pues no sé, siento que el hecho de que también haya movilizaciones puede hacer que incluso en un par de semanas también pegue un poquito más la pandemia, ¿no? Es lo que estaban mencionando, ¿no? Que entonces, si llegara a haber otros brotes, no sé ahorita cómo está en el tema de cifras allá en Colombia en cuanto a la pandemia, en cuanto a la enfermedad, pero si llegara a pasar que hay nuevos brotes por este hecho de que se están juntando la movilización, pues eso también puede ser un golpe, ¿no? Para el movimiento, ¿no? Porque de alguna manera pues tendrán que volver, bueno, quiero pensar, ¿no? A resguardarse. Entonces eso también podría mermar un poco la movilización, ¿no? Sí, adelante. Ese fue un tema, digamos, al principio de la movilización, el 28 de abril, obviamente lo que hicieron las derechas, por ejemplo, los grandes sistemas masivos de transporte, aquí tenemos el Transmilenio, que es como el Metrobús en la Ciudad de México, que son grandes centros de contagio. Es decir, la responsabilidad por la privatización del sistema de salud, la responsabilidad por beneficiar los negocios y la especulación de los bancos y no garantizar una cierta solvencia económica para la gente es del gobierno. Y eso ha venido ocurriendo desde el año 2020, ¿no? Entonces, creo que todos estos elementos se han venido combinando. Incluso hace algunos días le escuchaba algo a una mujer, una lideresa del movimiento de Bogotá que decía es que en Colombia toda la vida, en 200 años de vida republicana, ha sido un riesgo salir a marchar. Y la gente lo ha asumido de manera muy heroica. No entendemos por qué en este momento no habría que hacerlo. Aquí simplemente la movilización uno se puede ganar un balazo, se puede ganar que lo golpeen, que te capturen, que te violen. Y pues en este momento si hay que salir a arriesgar nuestra vida por el compromiso de una Colombia más democrática con otro modelo económico, pues yo creo que la gente está asumiendo también ese riesgo. Sí, hay una pancarta que se ha compartido mucho, ¿no? A nivel de viralización en redes sociodigitales, que dice, salimos a las calles en plena pandemia porque el gobierno es peor que el virus, ¿no? Y creo que eso compendia en buena medida lo que nos estás contando a partir de la historia colombiana. Yo quería, bueno, plantear el tema y preguntarte de alguna manera, porque justo tú mencionaste el caso de Chile, que Chile, yo tengo la sensación, digamos, pues ya tenemos nosotros cierta edad, ¿no? Ya no somos los jóvenes como tal del momento, y yo veo a los más jóvenes, ¿no? Tengo, pues por ahí, conozco gente de entre los 18 y los 20 y tantos, ¿no? Que Chile ha sido un modelo, ya tiene unos 3, 4 años para acá, ¿no? Que digamos es el referente de por qué se quejan de que acá rompemos y si en Chile lo están rompiendo todo, ¿no? Y llegaron al punto, las movilizaciones llegaron al punto de que se decide un nuevo orden constitucional, ¿no? Que tiene que darse. Yo tengo la duda realmente, porque es toda una conquista de qué va a pasar con ese proceso. Creo que todos estaremos
observando, ¿no? Qué tanto realmente tienen, eso deriva en un nuevo régimen, ¿no? A partir de que se logra, incluso a nivel de que se tiene que hacer, pero con esto de la pandemia, digamos que se hace relativo, es como sí, después, ¿no? Después se va a hacer, ahorita lo que urge es la vacunación, y además Chile va muy bien en la vacunación y todo esto, ¿no? Eh, y yo lo menciono porque pensando en la cifra que tú nos das de 42 muertos y por ahí decían cientos de heridos, y no sé si han tenido oportunidad de ver, yo la verdad de repente incluso no soy mucho de ver ese tipo de videos porque pues me afecta, ¿no? Digo, quiero pensar que aún hay algo de humanidad, entonces, pero realmente hay videos de disparos, digamos, como tal pensados, ¿no? Con la intención de asesinar, digamos, desde las fuerzas del poder o desde personajes vestidos de civiles que están con las fuerzas del poder y así se puede observar en los videos, ¿no? En México no somos ajenos de que se asesine a activistas, ¿no? O opositores, ¿no? Eso es algo que conocemos, pero quizás si no lo hemos visto en mucho tiempo en una movilización en las principales ciudades, ¿no? Sí pareciera una cuestión aquí, de otras décadas, y creo que sí habla mucho del tipo de régimen que hay en Colombia, ¿no? Entonces, quizá para poder entender ese régimen, digamos, que urge cambiar tanto digamos, cómo está concebido, se ha hablado mucho de un régimen paramilitar, ¿no? Y me gustaría que tú nos platicaras qué implica esto, ¿no? Porque, claro, o sea, sí tenemos como una idea de qué es el paramilitarismo en México, pero creo que como ha estado sectorizado, ¿no? En Chiapas yo creo que sí tienen claro las personas quiénes son los paramilitares, ¿no? En Oaxaca está muy claro todo esto. Yo creo que las personas que padecen la violencia de los grupos criminales de manera directa, del crimen organizado en México, también tendrían más o menos claro, pero quizá a nivel de ciudad no tenemos la experiencia como tal de qué implicaría un régimen que se vale del paramilitarismo, que tiene negocios pues, con el narcotráfico, ¿no? Que además pues, es una derecha recalcitrante porque no ha habido una transición en Colombia, ¿no? Entonces, sería interesante que nos pudieras contar de ese combo que implica el régimen actual colombiano, ¿no? Y también no sé si tú tengas la cifra, porque yo por ahí anoté una, pero pues quizás tú tengas una más actualizada de cuántos son los desaparecidos, que me parece un tema gravísimo, ¿no? O sea, creo que en Latinoamérica tenemos incluso digo, aquí en México, por ejemplo, pues ha habido movilizaciones amplias por desaparición forzada. Tenemos un tema de desapariciones, pero insisto, es gravísimo que estemos hablando de que esto esté ocurriendo en las movilizaciones como tal en las ciudades, a los ojos de todos, ¿no? Eh, y bueno, ese régimen paramilitar, ¿por qué estará cobijado? Digo, creo que las respuestas, sí, a lo mejor las tenemos más o menos claras, pero valdría la pena expresarlo. ¿Por qué no es un escándalo internacional, no? El escándalo es a nivel redes sociodigitales. ¿Por qué no está la OEA, ¿no? Diciendo algo? ¿Por qué no está la CNN diciendo algo de manera contundente, ¿no? Más allá de que hay un conflicto, ¿no? Entonces, sería interesante. ¿Qué es ese combo de ese régimen colombiano y por qué está cobijado? Sí, yo creo que hay un tema que incluso obviamente podríamos conversarlo. Yo tengo la siguiente impresión y es un poco a la luz, por ejemplo, de las estrategias de consolidación política del régimen mexicano, tengo yo la impresión, eh, la principal estrategia fue la cooptación de esos liderazgos populares y su articulación dentro del aparato más centralizado pues, del partido de gobierno, ¿no? Y eso ha implicado que ya cuando se instrumentan estas formas de la guerra sucia a partir de los años 60, de los años 70, pues también fueron formas muy brutales de represión, pero el componente, digamos, predominante era justamente la cooptación, digamos, hace parte de mi impresión, ¿no? Obviamente con todo el respeto, y ahí pues también me abro el diálogo con ustedes. Pero en el caso colombiano es que las clases dominantes en Colombia no se toman el trabajo de cooptar los liderazgos populares, los aniquilan. ¿Sí? Es decir, en Colombia históricamente, esto no ocurre hace 30 años, en Colombia históricamente la violencia política, vuelvo a insistir en esto, ha sido la principal herramienta para dinamizar el proceso de modernización capitalista en el país. La guerra abierta en contra de los campesinos que luchaban por tierra desde los años 30, la masacre, por ejemplo, de los sectores obreros
que trabajaban para los principales renglones de las economías en manos del imperialismo, como toda la región bananera, por ejemplo, en el noroccidente del país, donde ya en los años 20 el ejército masacró a cientos de trabajadores bananeros, que eso fue algo que quedó incluso en esta obra de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Entonces tenemos un Estado que tiene unas formas muy criminales. Lo que termina ocurriendo a partir de los años 80 es que justamente estas transformaciones en el proceso de acumulación de capital neoliberales acentúan ese rasgo. Es decir, en Colombia, por ejemplo, tenemos fuerzas militares y esto está muy documentado. Yo creo que ya a partir de este año, a finales de este año, va a salir el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y ya va quedando muy claro que desde los años 60 los procesos de formación y de instrucción ideológica de las fuerzas militares estaban orientados por eso que se llama la doctrina del enemigo interno, una doctrina contrainsurgente que en ese reparto mundial impulsado por los norteamericanos, pues básicamente lo que afirman es que el enemigo, el insurgente, el revolucionario, el comunista, está dentro de la población civil y por lo tanto es necesario ubicarlo y darle un tratamiento de guerra a la protesta social. Pero esto es un elemento doctrinario, es decir, está muy demostrado que en las academias de las fuerzas militares, en las academias de las fuerzas de policía, los la gente manifestaciones de ese enemigo interno. Y ese enemigo interno en contra de ese ideal militarizado de la patria, que hay un nacionalismo muy militarizado, una idea de patria muy católica, muy conservadora, que ve en todas estas expresiones de movilización social un enemigo en contra de esos valores. Entonces tenemos unas fuerzas militares profundamente antidemocráticas, unas fuerzas militares que, como parte de esa estrategia, de incluso de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, históricamente han alentado el desarrollo de esas estructuras criminales paramilitares para poder hacer el trabajo de aniquilamiento de la población civil. Lo que ocurre a partir de los años 80 es que la expansión de estos negocios del narcotráfico, la expansión de toda esta lógica criminal, de un capitalismo criminal en Colombia, va haciendo que estas estructuras criminales se vayan tomando del Estado. Eso es algo muy particular en Colombia. Es decir, no es que estas estructuras criminales paramilitares que trabajan de la mano con el ejército y la policía sean simplemente prolongaciones del Estado para reprimir a las clases populares. Lo que ocurre en Colombia es que esas estructuras criminales se toman el Estado. Y eso es el uribismo. El uribismo implica articular al narcotráfico, a todos estos elementos que salen del capitalismo criminal y se toman el régimen político. Entonces ya tenemos un Estado que históricamente ha sido muy violento, que históricamente ha aniquilado a la oposición y está ahora tomado por estas fuerzas criminales, ¿no? En Colombia, por ejemplo, en los años 80 se aniquila completamente a un partido entero de la oposición de izquierda que se llamaba la Unión Patriótica, ¿no? Tenemos 4.000 muertos. Entonces es un narcotráfico que no solamente se dedica a sus negocios criminales, sino que reprime, atenta, asesina a líderes políticos y yo creo que eso es lo que explica lo que ocurre. Entonces, ya para cerrar esta respuesta, eso hace que el régimen colombiano sea un régimen mucho más eficaz en el manejo de la sociedad, liderazgos y desmantelando esas estructuras que incluso las formas abiertamente dictatoriales, ¿no? En México se dice que tienen la dictadura perfecta, pero yo creo que esas formas son mucho más eficaces en Colombia, ¿no? Lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Argentina en los años 70 es brutal en términos de desaparecidos, del genocidio, pero cuando se comparan las cifras, pues realmente el caso colombiano es de una proporción muchísimo mayor, ¿no? Es decir, no solamente ocurre ahorita con el tema de cuántos muertos y desaparecidos hubo en Chile versus Colombia, sino que en los años 70 y 80 el régimen colombiano apresó, desapareció y masacró muchísimo más y de manera más efectiva de lo que ocurrió en Chile. Entonces creo que hay un elemento que vale la pena ubicar en ese sentido, porque sí, es decir, por ejemplo, en el año 2020 ocurrió una cosa que es un precedente inmediato de lo que está ocurriendo en este momento. El 8 de septiembre, la policía mató a un abogado, un estudiante de Derecho de 30 años, porque estaba en la calle tomando con sus amigos y lo mataron frente a las cámaras. Entonces la gente sale a protestar en contra de la brutalidad policíaca y el 9 de septiembre, en una noche, hay 14 asesinatos, 14 personas muertas y son los videos que tenemos a la mano. Es decir, la gente se está movilizando, se está manifestando y vienen las hordas de policía y entran disparando con un saldo de 14 personas muertas, ¿no? El 30 de abril, por ejemplo, en Cali, el mismo resultado, ¿no? Es decir, entran matando, fusil en mano,
y pues ocurre lo que pasa cuando uno enfrenta a hombres armados que tienen esa doctrina en su cabeza y se enfrentan a población civil desarmada. Eso es lo que termina ocurriendo. Bueno, con lo que sugeriste respecto a México, yo creo que tienes toda la razón. O sea, yo incluso aquí el tema ha salido varias veces, no solo a nivel de compararnos con Latinoamérica en cuanto a digamos, qué tan crudo es el manejo de los movimientos sociales por parte del Estado, pues sin duda es todo un tema, ¿no? Pero incluso hemos platicado aquí de la cuestión ideológica, las diferencias con algunos países de Europa, y creo que aquí tenemos muchos eufemismos para llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Y demás, o sea, creo que el priismo sí tuvo una influencia en todos nosotros, ¿no? O sea, sin duda está más confuso, o sea, como saber quién es quién y en realidad cuál es la lógica de lo que está haciendo, y al final sí creo que no está tan polarizado por eso, ¿no? No porque no exista una ultraderecha, no porque... Y creo que en lo que yo siento mucha, digamos, pues no sé si decir parecido es lo correcto, pero sí hay una, digamos, una cuestión similar en cuanto a que el problema es la violencia cotidiana, y lo que tú mencionas de Colombia es muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué no está entre los casos paradigmáticos en los cuales uno piensa en las dictaduras de América Latina, ¿no? O sea, siempre pensamos en Chile o en Argentina, justamente, eh, y creo que es eso, o sea, creo que lo han convertido en algo cotidiano, ¿no? Esa represión, esos asesinatos es algo cotidiano, y de lo cual se sabe poco, ¿no? Yo incluso, pues, voy a insistir en este tema de Venezuela, tampoco es un tema del que sepa mucho, creo que también para nosotros, esa es la impresión que tengo, es muy difícil saber en realidad qué pasa en Venezuela, ¿no? O sea, pues llegan versiones muy distintas, ¿no? Una de la otra, pero digamos, todos nos enteramos, ¿no? De que Venezuela está en problemas de unos años para acá, vamos a decir de una década para acá incluso. Y en el caso de Colombia, o sea, tiene décadas estando en problemas en términos de represión del Estado, y pareciera una cuestión cotidiana, ¿no? Entonces, una de mis preguntas, no sé, a reserva de que hubiera otra manera de abordarlo, es ¿qué tanto tiene esto que ver con que se ven, digamos, ahí yo en el material que nos mandaron, tanto tú como Male, había esto como de, bueno, hay un reclamo de un proceso de paz fallido, ¿no? O de lo que se ha hecho mal con el proceso de paz. Entonces, quizá pudiéramos entender un poco más, ¿no? Por ese lado de lo que está pasando en Colombia. Sí, yo creo que ese da para, yo creo que esa es una discusión bien importante, sobre todo porque yo estoy plenamente convencido de lo que en este momento está ocurriendo en Colombia. Sí hay unas causas inmediatas asociadas a la pandemia y al momento de crisis actual que vive el capitalismo a nivel mundial. Sí, que precipita esa crisis hegemónica de la que ahorita hablábamos, de estos sectores criminales y bueno, toda esta situación. Es decir, hay unas causas inmediatas, pero también tendríamos que mirar en el tiempo otros registros, otros periodos, ¿no? Es decir, incluso uno podría decir que lo que estamos viviendo hoy viene de un proceso de acumulación de fuerzas que no es tan claro. O sea, esto es realmente lo interesante, ¿no? Cuando ocurre el estallido social, ganamos perspectiva histórica, ¿no? Es decir, estos procesos de acumulación vienen, uno diría incluso desde el año 2008, e incluso más atrás, pues desde los años 80, que ya les he venido como comentando, ¿no? Pero entonces, justamente en el año 2008, lo que comienza a ocurrir es que el movimiento popular comienza a despertarse de 10 años de un régimen autoritario profundamente paramilitar y criminal en sus maneras de conducir la guerra, que es todo el régimen uribista. Lo que comienza a ocurrir a partir del 2008 es que los movimientos indígenas, el Consejo Regional Indígena del Cauca, comienza una expresión de organización popular justamente en suroccidente, en Cali, en toda esta zona del norte del Cauca, donde hay una presencia muy importante de sectores de avanzada política e ideológica del movimiento indígena, del movimiento, y comienza a desarrollarse esto que en su momento se llamó la minga indígena social y comunitaria, ¿no? Que realmente, digamos, viene de procesos comunitarios que se oponen, que resisten al paramilitarismo y de una u otra forma comienzan a ejercer ese liderazgo y ese proceso de rearticulación política en todo el país, ¿no? Incluso de esto salen dos grandes plataformas del movimiento social en Colombia, que es el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica. Entonces viene un proceso ascendente
¿cierto? De reagrupamiento, en el que esos sectores populares están golpeados en esos primeros 10 años de finales del siglo XX, comienzos del XXI, y viene un proceso de reagrupamiento con un nivel de activismo estudiantil también muy fuerte. Entonces son años 2008, 2009, 2011, en el que los estudiantes, también aquí en las ciudades, también comenzamos, yo me incluyo ahí porque, digamos, tengo la fortuna de haber participado en esos ejercicios. Aparecen, por ejemplo, experiencias como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Entonces, fíjense ustedes cómo todos esos procesos acumulativos hoy también se están expresando. De una u otra forma, esas experiencias de toda esa 2008 a 2012, 2013, es también un laboratorio de fuerzas. Yo tengo la impresión de que esos años se conformó una reserva estratégica de liderazgos políticos. Y hoy uno ve a todos esos compañeros y compañeras, ya no en el sector estudiantil, ya no en el sector juvenil, lo que tú ahorita decías, ya no estamos tan jóvenes, pero sí son gentes formadas en esos escenarios y que ahora están en el magisterio, el sindicato de profesores o en los sindicatos industriales o en otros escenarios, en lo cívico popular, pero realmente ha venido un proceso, digamos, en el que hay una experiencia bien importante alrededor de eso. Ahora, lo que ocurre con el proceso de paz, que está en ese periodo que viene desde el 2008, es que efectivamente yo siento que muchos sectores de la sociedad civil, no solamente de las clases populares, sino de la sociedad civil, quisieron comprometerse en esa perspectiva de democratización del Estado colombiano. El proceso de paz desde el principio fueron muy claros, no iba a cambiar el modelo económico. Realmente lo que se quería era atender una serie de agendas que esa lucha popular armada pues tenía como reivindicaciones históricas alrededor de la tierra, de la participación efectiva dentro del Estado, y todo eso se traicionó. Todo eso se traicionó, claro, no por la derrota política en el plebiscito, ¿no? Yo creo que ustedes se enteraron de eso, de lo que ocurrió en el año 2016 o 17, no recuerdo, sino por la traición en la que ha incurrido el uribismo y el gobierno de Iván Duque de los acuerdos de paz. Es decir, muchas de estas personas que excombatientes de las FARC, que honesta y sinceramente decidieron comprometerse a hacer un ejercicio de reinserción en la vida civil, de transformar sus formas de oposición, han sido asesinadas. La cuenta ya va por 160 excombatientes de las FARC asesinados. Entonces eso también cierra una vía. De una u otra forma, lo que hacen este régimen autoritario y criminal es cerrar una vía de democratización, y eso lo que termina haciendo es que se precipite su propia crisis hegemónica. Es decir, la gente, yo siento que hace parte del nivel de violencia, hay que decirlo, del nivel de intensidad de la lucha y de la protesta social en este momento, porque la gente ya no confía en el gobierno. La gente entiende y percibe que ya no hay formas de representación social, de participación social, y por eso también hay esa convicción en la necesidad de transformar estructuras políticas, estructuras de poder que están muy incrustadas dentro del Estado colombiano, y que si fueron capaces de traicionar a las FARC, que era una insurgencia de un aparato militar de ese tamaño, pues ¿por qué no habrían de traicionar al Comité Nacional de Paro, que en últimas solamente tiene como arma su dignidad, su memoria histórica y su profunda convicción de cambio? Entonces yo creo que esa desconfianza está puesta y hace parte de esa crisis hegemónica que están experimentando esos sectores. Sí, no, está cabrón. Te iba a preguntar, Axel, oye, mira, yo siento que, por ejemplo, aquí en México hasta cierto punto ahorita hay un poco de estabilidad, ¿no? Es muy difícil que pueda haber un poquito así de represión así por parte del gobierno. Pero ¿tú crees que esto se hubiera podido dar si en algún punto no se hubiera cambiado de, de gobierno, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, a Uribe lo comparan un poquito con lo que fue Calderón, ¿no? O sea, es como su similar, ¿no? A Duque incluso con Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero así lo han comparado. ¿Pero tú crees que esto pudo llegar a algún punto a que pudiera suceder en México? Sí, pues es el problema con votar por los gobiernos reformistas, que siempre está esa duda, ¿no? De si están conteniendo los movimientos sociales o si le están dando cauce, ¿no? Y es una duda que no se resuelve fácil. O sea, alguien más, yo, yo asumo las cosas desde que son complejas, ¿no? Desde la complejidad, pero alguien más diría, no, por supuesto, fue un problema que llegara, o alguien más diría, no, pues de hecho es la manifestación. Digamos, un López Obradorista diría, es la manifestación de todos los movimientos confluyendo, ¿no? En la vía político-electoral, pacífica además, entonces nos debemos sentir muy contentos de que aquí no hubo derramamiento de sangre para tener un cambio. Y alguien más diría, no, pues al contrario, o sea, frenó todo esto que
que pudo haber ocurrido. Creo que algo que sí no prevíamos, evidentemente sí ya había reclamos a nivel mundial con el modelo, con la etapa neoliberal, ¿no? Entonces, pero de eso son manifestaciones desde Trump, desde la ultraderecha en Estados Unidos, hasta López Obrador en México, desde una izquierda reformista, ¿no? Además muy parecida, digamos, al priismo de otras décadas. No creo que en sus formas, porque cuando dicen lo de las formas es muy sencillo, es como, lo dicen como si fuera cualquier cosa, pero pues no hay una guerra sucia, por ejemplo, ¿no? Como si la hubo en los 70, los 80. Pero creo que el gran problema es como que no el problema, sino que lo que no previmos es lo de la pandemia. Entonces yo en realidad he tenido muchas dudas porque te pongo un ejemplo, y creo que ya lo habían platicado una vez. Yo sí me he cuestionado qué tanto sentido siguen teniendo las mega obras, ¿no? Como el Tren Maya y demás, y no lo sé. El problema es que no lo sé, ¿no? Digamos, yo sí he escuchado posturas desde la resistencia, obviamente, pero otras que dicen desde las comunidades como, no, pues sí lo queremos, ¿no? Porque sí va a haber mayor derrama económica y demás. Pero pues ahorita la verdad es que también en México yo no alcanzo a dimensionar, no me da la cabeza para saber el alcance de la crisis económica, ¿no? Pero si ves los números, realmente pues la población en general no es Twitter, ¿no? O sea, no es la gente que vive en la Condesa y demás. La población en general está a favor del presidente en este momento, ¿no? Tiene un 60% de aprobación, tanto en mediciones nacionales como internacionales. Entonces, pues yo creo que más bien es una duda, hermano. O sea, como si pudo haber pasado, si ganara, vamos a pensar que hubiera estado gobernando Anaya en este momento, ¿no? Ricardo Anaya. Quizás sí, o sea, quizás sí, por supuesto, ¿no? Porque hubiéramos llegado a un punto de quiebre como de, pues ya menos que por la vía democrática no se puede, y es insostenible, ¿no? Las políticas de estos güeyes, ¿no? Y su nivel de robo, que aquí en México creo que el gran problema es la corrupción, ¿no? O sea, desde la concepción que tenemos aquí es de corrupción desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Y sí pudo haber un punto de quiebre, pero también yo creo que en México sí es distinto en ese sentido, como que pues por algo creció el movimiento López Obradorista, ¿no? Porque era una opción pues menos radical y menos violenta, y creo que en el fondo pues somos una sociedad conservadora, y no lo digo como algo, pues no lo digo en un sentido negativo, ¿no? Sino que creo que da miedo lo que pueda pasar una vez que uno se avienta a los cambios pues, radicales, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que podría decir. Pudo haber pasado, sin duda, ¿no? Yo creo que la concepción que tienen los gobiernos de derecha sí cabe mucho esto que mencionaste en el primer caso de Calderón. O sea, pensar en ese tipo de concepción de para legitimarme, pues inicio una guerra, ¿no? Apoyaban las instituciones del Estado, pero simulando, porque además hicieron alianzas pues, con organizaciones criminales, ¿no? Para esa intervención. Entonces, sí hay paralelismo, sin duda, ¿no? Pues yo no tendría una respuesta, no sé si ustedes mismos o incluso Alejandro quieran decir cómo se sienten, ¿no? Respecto a la expectativa de que pudiera haber cambios más profundos o como no, pues qué bueno que nos toca con López Obrador. Pues no sé, es una duda que tenemos, yo creo muchos, ¿no? Bueno, yo en mi caso siento que hay como estabilidad hasta cierto punto, ¿no? De que no pueda pasar eso. Y bueno, si estuvieran los otros gobiernos, pues sí da pues miedo, ¿no? Sobre todo que pueda haber movilizaciones pues porque la derecha actúa como es la derecha, ¿no? O sea, reprimiendo. Entonces, pues no sé, yo creo que sí, por un lado nos agarró en un buen momento este tipo de situaciones, porque pues bueno, como menciona Alejandro, pues en Colombia pues esto lleva años, ¿no? Y represión tras represión, digo, aquí pues sí hemos tenido casos, pero no tan a lo mejor tan significativos como ellos, ¿no? Que es tan normal, que lo han normalizado tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí a cierto punto hay estabilidad hasta ahorita, ¿no? Después, quién sabe. Sí, yo voy Bueno, a insistir. ajá. Perdón, Yo, continúa, digo, amigo. bueno, creo que también es importante las votaciones, ¿no? Que vienen. O sea, creo que es importante seguir con el proyecto, ¿no? Porque si no, se puede poner difícil, ¿no? A mí, ¿sabes qué me da miedo? Como los discursos que se van construyendo. O sea, yo creo que en el gobierno actual hay muchos problemas, pero sí ya veo una construcción pues parecido, ¿no? A lo que pasa con las derechas opositoras en otros puntos de Latinoamérica, de un odio, ¿no? Hacia todo lo que represente
con el uso de términos clasistas y demás. Y pues por ahorita pues es como de risa, ¿no? Es como, claro, pues se están evidenciando, pero pues me da miedo que eso pueda crecer, que creo que es lo que pasa. Por ejemplo, cuando hablan de Venezuela, pues lo usan ahí como se les llama complejo ideológico, ¿no? Como pues en realidad puede ser contradictorio lo que te digan porque no te están explicando tal cual que están diciendo, pero están diciendo Venezuela y es un problema, ¿no? Entonces aquí nos dijeron, nos vamos a convertir en Venezuela, pero nadie está hablando justamente, no a nivel mediático, pues del caso grave que es Colombia, ¿no? Yo regreso a esto, o sea, ¿por qué los centros de poder cobijan un régimen paramilitar? Las respuestas quizás son obvias, ¿no? Pero yo insisto en ello porque es el caso, ¿no? O sea, y una cuestión, no sé si es frívolo mencionarlo, Alejandro, tú nos dirás, pero aquí se ha mencionado mucho como de por qué los artistas colombianos que siempre están con el SOS Venezuela, ¿no? Desde Maluma hasta Shakira y pues cualquiera que sea conocido, ¿no? ¿Por qué no dicen nada en este caso, ¿no? Y en todo caso, lo que se logra de la comunidad internacional, en términos de personajes conocidos y líderes de opinión, es como casi un reza por Colombia, ¿no? O sea, como si fuese una cuestión de con buena voluntad se arreglan y no, y no una represión brutal de un régimen que ya es insostenible. Yo creo que eso tiene que ver con que Colombia históricamente ha sido un campo de experimentación de estrategias que después se han desarrollado en otros países, incluso de América Latina. Es decir, muchas veces un poco la tesis es que varias de las estrategias de la táctica contrainsurgente que utilizaron los norteamericanos en Vietnam, después fue implementada en otros países de América Latina, ¿no? Incluyendo México con todo este tema de la guerra sucia. Pero parte de lo que hemos logrado constatar, un poco también por la apertura que ha traído el proceso de paz alrededor de los relatos y de la memoria histórica, es que muchas de esas tácticas ya se desarrollaban en Colombia en los años 50. Es decir, esta idea de la acción cívico-militar, de la acción de propaganda, bueno, todos estos elementos que rodean a la guerra contrainsurgente ya se estaban probando en Colombia en los años 40 y 50, es decir, a finales de los años 40, para darle manejo a este levantamiento armado en sectores campesinos del sur del país, se llegó a utilizar armas biológicas por parte del Estado colombiano, ¿no? Es decir, artefactos para esparcir viruela, elementos justamente de acción psicológica y de propaganda. Entonces, yo creo que Colombia, por el nivel tan retardatario de sus élites políticas y económicas, sí ha servido como un campo de experimentación, ¿no? Y eso le da un cierto nivel de cobertura y de complicidad en todas estas instancias internacionales. Yo creo que esa puede ser una de las hipótesis, ¿no? Lo segundo es que una de las cosas que ha permitido el desarrollo de esta estrategia paramilitar es justamente tratar de mantener en limpio el nombre del régimen, ¿no? Yo creo que eso es una de las ventajas políticas de la estrategia paramilitar, ¿no? Y a propósito de eso quisiera yo hacer referencia a lo que ocurrió en Cali justamente hace un par de semanas, ¿no? Que para mí fue inédito, es decir, esta idea de que son dos sectores de la población civil los que se enfrentan, ¿no? Digamos, cuando viene la minga como expresión de movilización de las comunidades indígenas de Cauca, occidente, muy cerca a Cali, van entrando a Cali, un poco para ubicarnos, para poder entrar a Cali, están los barrios del sur de Cali, y el modelo de segregación en Cali ha puesto a las clases más prestantes de la ciudad al sur de la ciudad, ¿no? O sea, para poder entrar a Cali desde las comunidades hay que pasar por barrios muy ricos, ¿no? Digamos, Cañas Gordas y todos estos sectores. Y lo que ocurre es que supuestamente esta gente estaba ubicada ahí diciendo que por favor paz, que no más bloqueos y tal, pero lo que termina generándose es digamos, se accionan armas en contra de la minga, ¿no? Dicen que es un tiroteo, pero un tiroteo es donde ambos bandos pues están dando bala. No, aquí lo que hubo fue hombres armados, estructuras criminales paramilitares que le dispararon digamos, a la minga indígena. Pero justamente un poco en el análisis que nosotros hacíamos y que hacían los compañeros defensores de derechos humanos, el primer caso que se nos venía a la mente era el mexicano, ¿no? Esta idea de los grupos de choque, ¿no? Muy cooptados por el Estado, justamente para crear una situación política muy volátil en la cual el Estado termina diciendo, no, necesitamos enviar a las fuerzas militares para mantener el orden, ¿no? Un poco en el sentido de lo que pasó en Acteal o lo que pasa pues como modelo de choque de muchos sectores que se dicen populares, pero realmente están ahí para romper al movimiento. Yo creo que eso fue lo que ocurrió. Es decir, días previos
ya teníamos estas imágenes de la policía de Cali matando a la gente por decenas, y lo que termina ocurriendo con la Minga es que se propicia este supuesto conflicto con otro sector de la población civil y 3 horas después ya toda la zona estaba militarizada y llena de policías. Entonces, es una estrategia que en su lógica es contrainsurgente, que opera a través de grupos paramilitares, pero también se transforma. El Estado colombiano nunca ha sido muy dado a utilizar grupos de choque. Utilizan estructuras fuertemente militares, estructuras paramilitares, matando a la gente. Pero esta idea de los grupos de choque sí es una, comillas, innovación que muy pocas veces habíamos visto acá, y sí recoge pues parte de esas experiencias también como la de la AAA en Argentina o elementos de grupos de choque en Uruguay, y pareciese pues que también se está desplegando aquí en Colombia. Pensé que iban a hablar alguno de ustedes, los dos se acercaban al micrófono. Pero... Sí, No, bueno, yo pensé que tú ibas a hablar. ajá. Esto que dices de la estrategia de grupos de choque, creo que sí lo tenemos claro, sin duda, que existe, ¿no? Y a la fecha es una técnica muy empleada, ¿no? Digamos, yo no sé si tú conozcas de cerca el caso, quizás sí, por lo que has mencionado, pero en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aquí en México, en realidad, pues esa fue la estrategia para pagar las movilizaciones, ¿no? Las movilizaciones eran más que numerosas, y de repente resulta que alguien quemaba la puerta del Palacio Nacional de manera aislada, ¿no? Y entonces eso justificaba la aparición de la fuerza pública, y en los medios pues aparecieron para frenar este tipo de acciones, pues en realidad pues, lo que pasaba es que corrían atrás de todos nosotros, desde la plancha del Zócalo hasta, no sé si, hasta Bellas Artes, que son pues unas 3, 4 cuadras, ¿no? Todos corriendo, ¿no? De la fuerza pública. Y también había el caso de desapariciones temporales, ¿no? De personas que agarraban, que ellos ni siquiera sabían que habían sido tomados por la fuerza pública, sino que unos civiles los agarraban, los subían a vehículos y después aparecían en los alrededores de la Ciudad de México, ¿no? En Chalco, por ejemplo, yo recuerdo que hubo casos así. Pero quizá no hay datos equiparables con esto de los asesinatos como tal, ¿no? Por parte de estos grupos, ya sea afines al Estado, paramilitares quizá, o por la fuerza pública como tal, ¿no? Entonces, ¿será que están preocupados? ¿Será que realmente ha llegado a un punto de quiebre en el cual estamos cerca de ver en Colombia, digamos, ya se frenó la reforma tributaria, pero en este punto podría haber a nivel político algo que simbre lo que hasta ahora se ha conocido de Colombia? ¿Tú crees que sí es ese momento el que estamos viviendo? Yo creo que en este momento hay una situación muy abierta políticamente, pero la tendencia es a que se profundice justamente la lucha de clases. Yo creo que esa es una tesis central, es decir, a lo que renuncia el régimen colombiano es a utilizar el acuerdo de paz como un medio para apaciguar la movilización social. Porque en última instancia el proceso de paz generaba unos escenarios de representatividad política, de democratización del régimen, de acceso a la propiedad de la tierra, que en la perspectiva de mediano plazo yo creo que se hubiera podido tranquilizar los ánimos y llevar la lucha de clases a un estado mucho más instituido de reforma del Estado. Pero realmente lo que hace la derecha, la ultraderecha, el gobierno de Duque y en general el uribismo es condenar esa posibilidad, y a partir de ese momento inicia un periodo abierto en el que se profundiza la lucha de clases. No solamente es la radicalización de la gente, porque claro, en lo inmediato me imagino que lo que también está apareciendo en medios de comunicación a nivel pues latinoamericano es que la gente en Colombia está muy amputada y entonces está quemando buses, agrediendo policías, pintando muros, pero realmente quienes se han radicalizado en los últimos 5 años ha sido la derecha del gran capital. ¿Sí? Es decir, aparentemente eso surge y claro, me imagino que eso llena los tabloides y todo este tema, pero en los últimos 5 años han habido 700 líderes sociales asesinados, rearticulación de grupos paramilitares, una ofensiva de guerra paramilitar y del propio ejército colombiano en las zonas rurales. Entonces, claro, en Colombia yo creo que la pandemia le da un carácter muy urbano a la movilización en este momento, porque es en las ciudades donde es más evidente la pobreza. No estoy diciendo que en el campo no sea así, pero es más evidente. Y en el campo se ha desplegado todo un modelo de guerra permanente, no es de baja intensidad. Tenemos, es decir, en Colombia hay regiones
que están en guerra en este momento. La zona de noroccidente, las zonas limítrofes con Venezuela, suroccidente, tenemos nuevamente tomas insurgentes, escenarios de masacres paramilitares. Entonces realmente la derecha es la que se ha venido radicalizando. Y por el otro lado, pues lo que nos dice la coyuntura actual, la más inmediata, es que la gente también está muy emputada y la gente también, está experimentando todo este proceso de radicalización. Entonces, yo creo que en ese momento, en ese punto de radicalización de la lucha de clases, lamentablemente veremos expresiones de violencia mucho más complejas. Yo creo que el tema electoral puede ser una opción siempre que radicalice su agenda a favor del campo popular y que la gente pueda ver ahí una opción, para potenciar la lucha social que se está dando en las calles. Pero la pregunta que tú haces me permite dar un paso adelante y es de decir, también desde el movimiento popular tenemos que empezar a plantearnos fórmulas organizativas. Está muy bien el componente y las expresiones espontáneas de movilización, eso está muy bien, la lucha callejera, el escenario asambleario, todo este tipo de cosas manifiestan un nivel de madurez también de las clases populares. Pero sin duda alguna, si esto no da un paso adelante, y no estoy hablando solamente de las elecciones, si esto no da un paso adelante en términos de programa político, en términos de fórmulas organizativas, de una gran asamblea nacional popular que realmente permita darle trámite a las aspiraciones de la gente, pues va a ser muy difícil, porque tenemos una derecha, estructuras paramilitares que tiene la complejidad de los grandes poderes internacionales, y por el otro lado tenemos personas de las clases populares que, si bien son heroicas en sus convicciones, están haciendo la lucha callejera, pues también tienen que hacerse de esa capacidad organizativa y de esa claridad política estratégica para las luchas que vienen, ¿no? Yo creo que tú ahorita mencionabas el tema de Chile, y me parece que es muy importante ubicarlo. O sea, siempre trato de ser muy respetuoso, más aún con los compas chilenos que van a ver este programa, pero sí siento que las tareas políticas de la movilización, cuando empieza todo el tema del estallido, de la convocatoria, de las asambleas barriales, se transforman y van a un nuevo paso, a otras tareas políticas, cuando se da todo el debate de la constituyente, ¿no? Me imagino pues allá que estarán dándose sus debates, sus formas organizativas. Nosotros tenemos el mismo dilema. En este momento hay unas tareas organizativas alrededor de la movilización, de las asambleas populares que en este momento se están desarrollando en todo el país, pero inevitablemente hay que dar un paso adelante y plantearnos esas tareas que vienen, que no creo que se reduzcan a ir a votar. Yo creo que el siguiente paso no es hacer campaña electoral. El siguiente paso es que, bueno, ya nos dimos cuenta de la capacidad de la movilización, de lo que podemos hacer en la calle. Ahora tenemos que darnos cuenta de lo que podemos hacer si nos organizamos. Correcto. Bien. Una cosa que tú mencionaste, que yo quiero retomar ahorita, es el hecho de cómo cómo hacen ver los medios, ¿no? El hecho de lo que está ocurriendo allá, y no me imagino, o sea, lo que voy con esto es, ahorita es allá, ¿no? Pero a lo mejor las situaciones que pasamos en México en su momento, ¿cómo los hacían ver en otro lado, ¿no? ¿Cómo hacen ver que realmente el problema es o sea, el problema es para el poder, y no es, el problema no es de nosotros, ¿no? O sea, cómo los medios hacen ver que a lo mejor en Colombia pues está ocurriendo un problema súper grande, pero es problema de la misma gente de Colombia, ¿no? Que no es problema del gobierno. Eh, y como te comento, o sea, no me imagino que también pasa con lo que pasó en México, con lo que ha pasado en Venezuela, no sé, han sido muchas cosas, muchos países. Eso está muy cabrón, o sea, cómo cambian realmente la perspectiva a favor pues de la derecha, ¿no? Pues sí, yo creo que si no es por las redes sociales, pues no te enteras, ¿no? O sea, porque realmente no sé, yo casi no veo tele, sinceramente, bueno, las noticias normales, convencionales, no, pero si no es por las redes sociales no te enteras de lo que pasa, ¿no? O no abordan realmente el tema como debe ser, ¿no? Entonces, aquí afortunadamente las tenemos, ¿no? Incluso aquí en México nos han ayudado muchísimo, ¿no? Y gracias a ellas también te puedes enterar un poquito de lo que está pasando en otros países, ¿no? Ahorita es el caso de Colombia, pero si no fuera por ellas, puta, quién sabe
qué estaría pasando, ¿no? Sí, yo incluso creo que de repente hay un poco de lavado de conciencia, ¿no? Porque, o sea, no nos, por los medios tradicionales realmente, ¿qué te pueden decir? Como sexto día, décimo día, ¿no? Ya van 2 semanas de movilizaciones en tal lugar, ¿no? Y te dan así una especie de reporte, ¿no? En tales ciudades hubo manifestaciones, las fuerzas, el reporte oficial de decesos o demás, y por otro lado manifiestan, ¿no? Que en realidad son más de los que están diciendo, y punto. Eso es lo que te dicen, ¿no? Jamás se va a tratar el tema de fondo. Yo, de hecho, pues creo que fue Beto, de hecho, el que dijo deberíamos hablar de Colombia porque ahorita es el tema. Yo dije, sí, nada más con calma, ¿no? Porque nosotros, ¿qué podemos decir? Como, pues se ve feo, ¿no? O sea, se ve terrible. Podríamos investigar definitivamente, pues qué implica Colombia, ¿no? El paramilitarismo. Yo sí lo pensé y demás, pero en realidad no hay como que te lo cuente alguien que lo conozca, ¿no? Porque yo en redes el fenómeno que veo es como de, y eso que pues yo tengo contacto con gente de las ciencias sociales, ¿no? Y de la educación pública y demás, pero el fenómeno es como, voy a compartir la infografía, ¿qué está pasando en Colombia, ¿no? Y entonces, y pues después de eso el meme y después de eso una selfie. Está bien, o sea, es la dinámica, no, ni siquiera estoy intentando ser, insisto, no lo estoy retratando de manera negativa, sino que creo que esa es la dinámica y que entonces uno en realidad no entiende, o sea, entiendes que está pasando algo grave, pero no entiendes la dimensión de, incluso, como decía, yo estaba sugiriendo un título como Crisis, ¿no? En Colombia, y Alejandro nos decía, bueno, pero también valdría la pena hablar de que, o de emergencia, perdón, dije yo, de que además de la emergencia está habiendo una movilización, ¿no? Y creo que tú has sido como muy enfático en que esta movilización abre oportunidades, ¿no? Y esa oportunidad es la de un cambio en Colombia. Entonces vale la pena verlo desde esa perspectiva y no desde, insisto, pues algo que se pudiera parecer al recemos por Colombia, ¿no? Que en realidad es nada, ¿no? Entonces, pues qué bueno que estuviste acá porque realmente con toda nuestra poca o nula comprensión del tema, ayuda, ¿no? Ayuda a entender y ayuda a que otros lo entiendan también. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que este tipo de ejercicios es muy importante, ubicar estos escenarios en la perspectiva que esta posibilidad de dialogar con ustedes, con los hermanos y hermanas chilenos, en Ecuador, en Argentina. Yo creo que América Latina es un corazón que sigue palpitando y es muy importante ubicarnos en nuestras particularidades, también en esa esperanza regional que somos y pues de la intensidad con la que llega a ocurrir, ¿no? Yo estoy de acuerdo con este tema de esta matriz de opinión que trata un poco de apaciguar los ánimos, de decir como no, aquí en Colombia, por ejemplo, lo que están empezando a decir es que hay mucho desabastecimiento, que ya por favor paren. Y uno incluso ve que es una estrategia de apaciguamiento también de los medios de comunicación internacionales, ¿no? Esta mañana lo veíamos con algunos compas y, por ejemplo, frente a la coyuntura en Israel y toda la agresión en contra del pueblo palestino, como que dicen 120 muertos entre israelíes y palestinos. Y va uno a las cifras y son 115 palestinos y 5 del otro bando, ¿no? Lo mismo ocurre acá, ¿no? Entonces hubo un tiroteo, hubo una balacera, ¿no? No es un tiroteo ni es una balacera, hay que llamar las cosas por su nombre, es hombres armados, representantes de la fuerza pública que tendrían que ser garantes de los derechos humanos, accionando sus armas en contra de ciudadanos que están ejerciendo su derecho a la protesta. No es un tiroteo, porque un tiroteo implica un combate en franca lid entre dos actores armados, no es tal cosa. Entonces siento que eso es lo que se ha venido posicionando. Obviamente aquí, pues en este caso, efectivamente hay elementos de desabastecimiento en las ciudades por el tema de los bloqueos y tal, pero el estado de ánimo que se puede recoger es que la gente entiende la situación, ¿no? Aquí en Colombia se han usado justamente todos esos mecanismos discursivos, como el vándalo, la idea de decir no hay que apoyar el bloqueo o que, no sé, destruyan una estación de transporte público porque eso sale de nuestros impuestos y eso tradicionalmente había hecho mella ideológica. Es decir, la gente decía, no, van a romper eso si lo tenemos que pagar entre todos. Y hace un par de días veíamos una entrevista que le hicieron a una señora ya de la tercera edad que decía que rompan todo porque yo prefiero saber que mis impuestos los están usando en reparar esa estación de Transmilenio a que se lo roben los que siempre se lo han robado.
Entonces creo que también el régimen se está quedando sin esos recursos discursivos ideológicos con los que tradicionalmente venía apaciguando, y yo creo que eso hace parte de la ruptura del consenso ideológico, pues de toda hegemonía, ¿no? Es decir, efectivamente el gobierno, el régimen se está quedando sin esos medios de contención, y eso pues hace parte también de la movilización. Es decir, ya hay un triunfo que fue la derrota de la reforma tributaria, hay un triunfo que fue la renuncia del ministro criminal Carrasquilla, que es el ministro de Hacienda, pero uno de los triunfos es que la protesta social ha ganado una victoria ética, y es que la gente está comentando, y eso es un estado de ánimo generalizado, que a pesar de que haya padecimientos económicos derivados del paro, es justa sus reivindicaciones y es justa las demandas de todos estos jóvenes. Bien. Y es que, pues, bueno, esto es como para cerrar, pero yo pienso que si hace falta que, es decir, si Colombia gana, va a pasar en muchos países más, ¿no? O sea, nos vamos a dar cuenta de que sí es posible hacer el cambio con, con ese tipo de movimientos, y no va a ser solo ahí, sino se va a multiplicar en América Latina y a lo mejor en otros países, ¿no? De otros continentes. Sí, al final los movimientos sí son contagiosos, ¿no? Y entonces el referente pues, de ganarle a un estado mafioso, ¿no? Yo ese término lo he escuchado así, sobre todo aplicado a Rusia, ¿no? Además, y, pues, quizá yo tampoco entiendo tanto de Rusia, cómo funciona, pero a mí eso me suena, ¿no? O sea, una mafia detrás digamos, de la ocupación del poder político, pero con pues, un contubernio evidentemente de intereses económicos y demás, pues una élite enquistada, ¿no? Y que se vale del uso de la fuerza pública y del uso de paramilitares para frenar pues, la oposición a ese proyecto, ¿no? De Estado. Entonces, sí, sería un gran referente, ¿no? Si la población movilizada de Colombia le gana a ese Estado, ¿no? Que es conocido por crímenes además, pues sí, sería un gran referente para América Latina, seguro, ¿no? Para el mundo. Pero bueno, Entonces, no sé si quieren mencionar algo más antes de terminar el tema. no sé si Alejandro sientas que no dijimos algo que tú creas que se deba decir. Ujú. Bueno, no, yo creo que la complejidad de estos asuntos siempre hará difícil abordarlos de manera exhaustiva, digamos, como en todos sus aspectos. Yo creo que lo que tú mencionas, Roberto, es muy importante. Eh, yo puedo decir, también lo ubico en mi experiencia de vida, en el ciclo de la generación en la que nos tocó vivir, en el que la historia pues nos puso, que una cosa de estas proporciones no había ocurrido, al menos en los grandes centros urbanos de Colombia. Y yo creo que efectivamente lo que va a terminar ocurriendo es que esto va a dar un mensaje muy contundente en América Latina y en el mundo, porque la crisis del capital no arrancó con la pandemia, pero sí se está precipitando. Y estas medidas de reforma tributaria, reforma laboral, muy probablemente también se van a empezar a generalizar en otros países de América Latina, porque en esa situación de crisis, pues las medidas que va a tomar los grandes poderes económicos es sobre los hombros de los trabajadores. Y si aquí hay un triunfo, pues será un gran orgullo y un gran honor para nosotros, pues que también aportar en ese elemento de las luchas latinoamericanas por la vida digna, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto de la mayor importancia. Yo quisiera un poco también ubicar ese aspecto emocional y ese aspecto afectivo para nosotros como generación. Es decir, Colombia es un país profundamente desesperanzado. Colombia es un país con activistas y activismos sociales profundamente desesperanzados por la época en la que nos tocó vivir. Es decir, tuvimos toda la época de la caída de la esperanza que significaba la Unión Soviética, los años 90, los años 2000, el avance del proyecto paramilitar, una generación que ha tenido que sufrir grandes momentos de represión, aprender a vivir con el asesinato político, con la desaparición. Yo creo que eso también nos desubicaba un poco en esa coordenada política, ¿no? Yo los invito pues a todos los que estén viendo este espacio, aquí hay dos películas que son paradigmáticas de eso, ¿no? Que son de un autor, de un director de apellido Gaviria. Una de las películas se llama Rodrigo de No Futuro y la otra es La Vendedora de Rosas, ¿no? Y realmente
la expresión estética que hay y la discursividad política que hay en esas películas es justamente la de una generación entera que no tiene esperanza, que no puede acceder a universidad pública, que no tiene empleo, ya ni siquiera empleo de calidad y digno, simplemente no tiene empleo y tiene que terminar apelando al suicidio, tiene que terminar apelando a las drogas, tiene que terminar apelando al rebusque. Entonces yo creo que este es un momento de ajuste también de toda una generación política. Y por eso yo ubicaba eso no solo en el 2019, no solo en el 2008, sino que han sido 40 años de una generación que ha estado buscando fórmulas organizativas y que precisamente nuestro mayor orgullo, sea lo que sea que pase, es tener la posibilidad de participar en este ejercicio. Que la consigna sea justamente la de los compas chilenos, del baile de los que sobran, y esto también es un llamado a que sea el baile de los que sobran y sea también la rebelión de los que sobran y la esperanza de toda una generación que está buscando su lugar en la historia de las luchas populares. Entonces, quiero dejar eso ahí, vertirlo, porque creo que para mí, para mis compañeros y compañeras, es también la oportunidad de encontrar esa salida, ese vacío existencial que nos dejaba vivir en un país tan profundamente desesperanzador como Colombia. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy contento de poder hablar de estas cosas, de no tener que solamente estar hablando del régimen paramilitar, cuántos compas mata, a cuántas compas viola, sino también de que aquí hay resistencia y que Colombia se está volviendo un nicho de dignidad muy importante. Bien, súper. Entonces, Beto. Sí, muchas gracias por haber venido, Alex, y te esperamos de vuelta. Obviamente esperamos volver a tenerte de este lado con otro tema bastante interesante, pero por ahora, ¿qué les parece si pasamos con las recomendaciones de la semana? Entonces, Sí. ¿Va? Pues mismo orden, Axel. ok. Sí, pues como íbamos a hablar del tema, bueno, más bien, mis 3 recomendaciones ahora sí son temáticas. Y la primera que vino a la mente es la del hormiguero de Calle 13. No sé si la conozcan, pero bueno, escogí una de las estrofas, ¿no? En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas, ¿no? Entonces, bueno, pues me recordó este asunto de la movilización de las clases populares, ¿no? Otra es de Fort Apache, que es un proyecto del NEGA, de los chicos del maíz, un proyecto alterno que hizo, temporal, que se llama Disparen sobre Lady Pajín. Y bueno, pues nada más ahí eso me acordé porque mencionan en una parte pues personajes y organizaciones propias de Colombia, ¿no? Entonces dice, Ingrid Betancourt monta orgías con Uribe, mientras campesinos pobres lloran a sus hijos, viva las FARC cabrones y viva Tiro Fijo. Entonces, nada más porque está interesante ahí la referencia. No sé si de hecho sea la referencia más afortunada, ¿no? Pero pues, la canción es muy buena, eso sí, ¿no? Entonces, bueno. Y por último, yo creo que todos la conocemos, pero quizá tiene sentido como en pocos casos en el de Colombia. Fue hecha para hablar del ZLN, pero aplica a la perfección, que es la de paramilitar de escape. Y pues la frase del coro más conocida es: al paramilitar tenemos que eliminar, ¿no? Entonces, esas son mis 3 recomendaciones. Va. Muy buena ese escape, güey. Tenía rato que no, ni la recordaba. Muy buena. Sí, tampoco. Sí. Andy. Bueno, yo nada traigo una, igual es temática, y de hecho me apareció, yo creo que porque estuve buscando información, me apareció en YouTube. Es un rap, pero incluso no dice ni de quién es nada más rap por Colombia, pero no aparece quién es el autor ni nada, ¿no? Es más rap por Colombia. Nada, rescato unas frases que dice: le llaman vandalismo si el pueblo quiere hablar, hay una cicatriz abierta en nuestra patria, matan a los jóvenes y su sangre los sacia, ¿no? Entonces, se me hizo muy significativa. Digo, no sé de quién sea específicamente el nombre del rapero, pero igual les mando el link para que la vean. Nada Vale. más. Sí. Entonces, Alex. Bueno, yo creo que yo lo adelantaba un poco ahorita. Aquí se está manifestando justamente una generación que tiene como varios ciclos por oleadas, pero bueno, la invitación que yo hago es justamente a estas películas de Fernando Gaviria.
que yo creo que permiten entender muy bien qué pasa cuando una generación que ha sido excluida dentro de un modelo económico que acentúa esos rasgos excluyentes, pues ya no apela a las rebeldías individuales solamente o a los mecanismos de escape solamente como la drogadicción, el suicidio, sino que se junta y comienza a generar estos procesos tan esperanzadores. Entonces lo repito, yo creo que son 3 películas que yo invitaría a ver, la de Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas. Hay una película que es aquí una insignia en Colombia, la queremos mucho porque es una manifestación de las resistencias populares en la lucha por la vivienda, que se llama La Estrategia del Caracol. Y la recomiendo, y a propósito pues de las frases, hay una parte que me gusta mucho donde hay un periodista que le pregunta, pues, bueno, para no spoilearla, ¿no? Pero si le pregunta a uno de estos personajes de esta historia de la estrategia del caracol, ¿por qué hicieron eso? ¿No? Porque parece absurdo poner en riesgo la vida, parece absurdo enfrentar a hombres armados, parece absurdo, y lo plantea en ese tono, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Si es tan absurdo. Y lo que este vecino le dice es, pues por nuestra dignidad. O usted para qué le sirve la dignidad. No es por nada material, obviamente las condiciones económicas, la vida digna, pero es eso, es por nuestra dignidad. Entonces, recomendadísima la de la estrategia del caracol. Bien. Vientos. Y bueno, por último yo traigo 2. Una es de escape igual, que es la de América Latina. Muy buena, la verdad, trae como ahí ritmos reggae, ritmos ska. Y la otra es la de Korsakov de Boycott, que pues más que nada porque está a favor de todo lo que es la izquierda, ¿no? Es una letra muy buena, es una letra muy poderosa. Siempre nos ha gustado a nosotros. Y pues nada, escúchenla, la verdad es que es una canción muy chida. Sí. Perdón. No, Perdón. dale. No, que esa canción tiene el mérito de que habla como qué hacemos después de que se cayó el muro, ¿no? Entonces Ujú, está interesante esa letra. Ajá. sí. Y pues, nada más. Muchas gracias por haber venido, Alex. En verdad te agradecemos mucho. Eh, Muchas gracias a todos los que nos ven. Un saludo para todos. Nos vemos la siguiente semana. Esperamos les haya gustado el video. Y pues nada, banda. Eh, Pásenla chido. Pues despídanse. Muy bien, Adiós. Gracias y gracias a Hasta los. luego, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alex. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Y pues, chao. Como dice Adiós. Axel, Ultraviolencia. ultraviolencia. Bye.